¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Comenzamos este último capítulo de este ciclo que partió hace 10 años y hoy día es el último capítulo del año, donde tendremos un programa bien especial. Hoy día nos acompañan 4 académicos de la universidad, primera vez que lo hacemos, para dar una mirada en perspectiva de lo que ha sido este año 2017, para algunos el año de la incertidumbre política, económico, en términos de lo que es educación, en fin. ¿Qué ha pasado con la reforma judicial, los resultados que ha tenido, casos bullados, en fin? Nota de contexto y empezamos entrando en materia. Incertidumbre fue la palabra que pareció marcar este 2017 que ya nos deja. En la política, en la economía, en el deporte, en Chile y el mundo y, por cierto, en la naturaleza, todo se movió con un particular carácter impredecible. Así como el fuego que consumió miles de hectáreas a comienzos de año en la zona centro-sur, en los incendios forestales más voraces en la historia de nuestro país, y las intensas nevazones en Santiago, que dejaron a más de 300.000 hogares sin electricidad por casi una semana. La colusión y la corrupción se tomaron la agenda noticiosa, sacando a la luz las peores prácticas de la empresa privada y en instituciones públicas como Carabineros y el Ejército. El controvertido paso del bus de la libertad, paradójicamente, puso a prueba la tolerancia en las calles, las mismas que fueron escenario de marchas contra las AFP, la violencia de género y por una educación gratuita. En el deporte, tras los éxitos de la selección chilena campeona de América, finalmente Chile quedó fuera del Mundial de Rusia y aún sin técnico que llegue a liderar los destinos de la Roja. La crisis del Sename, el financiamiento irregular de la política y los ataques de comuneros mapuches en la Araucanía pusieron al gobierno en sus horas más tensas, mientras que el cierre del proyecto Dominga terminó por sellar la salida del equipo económico del gabinete de la presidenta Bachelet. Pero lo más crítico llegó cuando en segunda vuelta y tras el fracaso de las encuestas, la coalición oficialista perdió la elección presidencial dejando a Sebastián Piñera como nuevo presidente electo. Mientras el mundo ha vivido horas complejas en este 2017 que arrancó con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, poniendo en jaque a la política internacional en un permanente enfrentamiento con Corea del Norte y una latente amenaza nuclear. La naturaleza se hizo sentir con fuerza con un terremoto en México y el paso de arrasadores huracanes por la costa este de Estados Unidos. En tanto, la fuerza del hombre hizo lo propio con nefastas consecuencias. Un funesto tiroteo en Las Vegas y atentados terroristas en Londres, Niza y Barcelona dejaron muertos y heridos a manos del Estado Islámico. Las voces separatistas llegaron del Grito de Cataluña, que busca aún su independencia de España, mientras que Gran Bretaña oficializó su salida de la Unión Europea con el Brexit. En América Latina, Venezuela enfrentó su peor crisis política cuyas repercusiones aún continúan, mientras que acusaciones de corrupción han alcanzado a países como Brasil, Honduras, Ecuador y recientemente a Perú, volviendo a poner precisamente la incertidumbre como corolario del año que se va, mientras que Chile verá en la visita del Papa su primer hito para el 2018. Los hechos que marcaron el año comienzan a ser analizados en una nueva discusión abierta en Actualidad Central. Lo dijimos, nos acompañan decanos y decanas durante el día de hoy. ¿Quiénes son? Aquí los va a ver. En este último capítulo de 2017 nos acompañan decanos de la Universidad Central. María Pilar Calderón, decana de la Facultad de Educación. Catalina Maluc, decana de la Facultad de Economía y Negocios. Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho. Marco Moreno, decano de la Facultad de Gobierno. Los decanos de la Universidad Central analizan el 2017 y proyectan el 2018. Comenzamos nuestro análisis de este año 2017 que se nos va en pocas horas. Partimos por las damas. Vámonos con educación. Okay. La pregunta, María Elena, ¿qué María Pilar. María Pilar. María Pilar, era ¿de qué manera se proyectaba la expectativa en términos de gratuidad, de la reforma en sí? ¿De qué manera tú como decana de una facultad decías, bueno, ahora vienen otros juegos, pero parece que quedamos finalmente con el presupuesto por glosa? Claro, lo primero, buenos días y agradecer, digamos, el espacio. Como tú bien dices, todo lo que tiene que ver con la reforma educacional es parte de la incertidumbre que hoy día tenemos.
Evidentemente hay avances, claro que sí, yo creo que eso es materia de larga discusión. Sin embargo, hay temas que siguen estando pendientes. Por ejemplo, aquello que tiene que ver con educación inicial y todos los temas de primera infancia. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la cobertura y qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con la gratuidad en las universidades? ¿Cómo vamos a llegar a gratuidad? Piñera, bajo tu punto de vista, ¿dio más certeza al final de la campaña? No sé si certeza es la palabra. Yo ¿Ya? creo que sí dio más noticias. No sé si certeza. La certeza es muy relativa. Y en estos caminos todavía es muy relativa. ¿Por qué? Porque la gratuidad no solamente es un tema presupuestario, es un tema de calidad, es un tema de oportunidades. Y eso requiere un análisis, a mi gusto, un poco más profundo. ¿Marco? Yo creo que efectivamente Sebastián Piñera intentó tomar el discurso de la gratuidad, vio que era estaba obligado porque justamente era un tema que lo complicaba, ¿no? Y el Piñera de segunda vuelta, y el Piñera que gana el 17 de diciembre, es un Piñera que a lo menos acepta la gratuidad hasta el sexto decil, que es lo que tenemos hoy día. Claro. Es probable que la ley finalmente de gratuidad se apruebe antes del 30 de enero, se hicieron alrededor de 280 indicaciones, ¿no? Y por lo tanto las primeras semanas, a partir del año que comienza pronto, los parlamentarios se van a abocar a ese estudio. Y lo más probable es que antes del 30 de enero tengamos una ley de educación superior. Evidentemente, en donde el tema de la gratuidad va a quedar consagrado, pero también hay otros elementos que han sido menos conocidos que tienen que ver, como decía Pilar, con el tema de la calidad, cómo se van a acreditar las instituciones de educación superior, los programas. Por lo tanto, creo que ahí va a haber un interesante trabajo que hacer a partir de la eventual promulgación de la ley, si que efectivamente esta se aprueba el 30 de enero. Emilio, ¿cómo lo ves tú? Yo creo, Pablo, que a propósito de que estamos haciendo un balance, un recuento, yo creo que lo interesante aquí es que efectivamente se logró correr el cerco en la temática de la gratuidad. Yo tengo la impresión de que Chile Vamos, la candidatura de Sebastián Piñera inicialmente, y eso es algo que fue bien transversal y conversado en la campaña y durante la primera vuelta, no era un equipo que estuviese convencido respecto a la gratuidad universal en materia de educación. Y yo creo que si hay un balance que uno puede hacer con sus luces y sus sombras, es que efectivamente hoy día el futuro, el presidente electo va a tener que asumir la gratuidad, y yo creo que ese es un hecho significativo, porque no era algo que estaba en el planteamiento inicial de la candidatura de Sebastián Piñera. Y yo creo que eso es algo positivo para el país. Habrá que ver las condiciones de esta ley, habrá que ver cuáles son los estándares de calidad, los procedimientos, pero a mí me parece que hay un avance en términos de que la gratuidad de la educación superior llegó para quedarse. Y dime una cosa, ¿a Chile le dan las lucas como para una gratuidad de esas características? ¿Y qué esperabas tú? Porque tú eres decana, también estás en la mirada de un tema que es sensible para todos nosotros. O sea, mira, en relación a la gratuidad, efectivamente es sumamente necesaria, porque permite que todos puedan estudiar, tener acceso a la educación, permite que el país se desarrolle y que crezca. Y en términos económicos, el crecimiento requiere de mayor educación. Y para hay que eso, formar un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso, exactamente. Entonces, para poder avanzar hacia la gratuidad, tenemos que ver la forma de financiarla de manera estable. Tenemos gastos permanentes que deben financiarse de manera permanente. Ahora, en términos políticos, ¿la gratuidad es caballo de batalla o es...? A ver, si uno ve las encuestas, por lo desprestigiada que sea, pero por último marcar una tendencia. El tema de la gratuidad no tiene una aprobación relativa. Cerca del 30 y tantos % lo aprueban en un momento, en otras encuestas menos, lo mismo que la reforma previsional. Entonces, ¿de qué manera marcó este año político? Porque, este gobierno, porque fue todo el rato, ya pues, ¿qué pasa con la gratuidad? ¿Qué pasa con la gratuidad? Y terminamos por glosa nuevamente, chuteando la pelota hacia adelante, lo mismo que la reforma constitucional. Entonces, ¿de qué manera la reforma a la educación superior fue un lastre o finalmente el electorado no le calienta tanto, dicho vulgarmente? Hay digamos, votantes, fundamentalmente los que están beneficiados por la gratuidad, el estudiante, sus familias, que evidentemente han hecho un esfuerzo por defender la gratuidad. Recordemos que, Pablo, el tema de la gratuidad lo instala el gobierno de la presidenta Bachelet con el estricto rigor, el movimiento estudiantil del año 2011 lo que plantea era al final lucro, ¿no? Las movilizaciones del 2011 tuvieron ese foco, y cuando llega la presidenta Bachelet y lanza su candidatura presidencial, hace una oferta política y dice no solamente final lucro, sino que gratuidad.
Claro. Y evidentemente, a pesar de tener la mayoría parlamentaria para haber aprobado un proyecto de gratuidad, esta no se concretó en los primeros años porque efectivamente faltó quizás voluntad política suficiente para llevar esto adelante, ¿no? Y por eso que se aprobó, como tú decías, estos 2 últimos años se ha aprobado por glosa presupuestaria. ¿Flojera intelectual, como dijo alguna vez por ahí alguien? Yo creo que efectivamente, mira, también a la hora de hacer los balances, yo creo que en esto hay que ser bien objetivo. Mira, el gobierno en educación, en otras temáticas, planteó diseños de políticas públicas fines que son positivos, pero también tuvo déficit en la implementación. Y este es un muy buen ejemplo de eso. O sea, el sentido, la finalidad última de la gratuidad en la educación es algo que el gobierno de la presidenta Bachelet, a propósito de los movimientos estudiantiles en un inicio, instalaron y llegó, yo creo, para quedarse. Pero efectivamente hay déficit de implementación. Una glosa presupuestaria para regular una temática tan importante como la educación superior, la verdad es que es algo que hasta ahora nunca habíamos visto, ¿no? Y más encima, por 2 años consecutivos. Entonces, ojalá que la ley se apruebe, ojalá que estamos en la última. Mira, estamos en la última, o sea, en el periodo legislativo, cerrando esta etapa legislativa, un poco apurado, aprobando la nueva ley de educación. Reforma constitucional. A ver, caballito de batalla, necesidad real. Tampoco en las encuestas figura como una de las preocupaciones de los chilenos. Mucha consigna, frase hecha. A ver, obviamente es perfectible un cuerpo constitucional. Sí. Pero no se concretó al final. Entonces tampoco que no había marchar las calles por el cambio. A ver, pero mira, Pablo, si uno revisa la historia constitucional chilena y va a las actas constitucionales, no sé, 1812, 1823, 1833, 1925, mira, la historia constitucional chilena ha sido una historia en donde las constituciones, las cartas fundamentales han sido elaboradas por pequeños grupos y grupos vinculados a la oligarquía en Chile. ¿No? La comisión Ortúzar era una comisión que tenía no más de 20 integrantes para la denominada Comisión de Estudios de la Nueva Constitución de 1980. Y la comisión que encarga el presidente Arturo Alessandri Palma en la Constitución de 1925 era una comisión que no tenía más de 15 miembros. Lo que yo digo es que este proceso constituyente, porque estos son procesos, no son procesos necesariamente acotados en el tiempo, este proceso constituyente tuvo una participación a través de cabildos ciudadanos, de cabildos regionales, de más de 200.000 personas. Eso es un hito en la elaboración del proceso constituyente. Para terminar el tema, es que tiene un punto, Pablo, porque yo creo que es cierto lo que dice Emilio, pero al gobierno le faltó en esta reforma, como en otras, la construcción de legitimidad respecto de lo que quería hacer. Es decir, efectivamente, sí. No, pero no solo eso, sino que la gente no la siente como una cuestión importante en sus vidas. Puede ser que para nosotros que estamos discutiendo, digamos, sobre cuestiones que nos parecen relevantes, puede tener un punto, pero la gente común y corriente, esta reforma como otra, no siente que sean o que cambien fundamentalmente su vida. Eso es un problema de construcción de legitimidad que el gobierno ha fallado, no solamente de comunicación, no es que no haya sabido informar, sino que no le construyó la necesidad necesaria para poder llevar adelante. Miembros que participaron en la comisión que dice, no, nos pescaron para nada. Sí, lo han dicho. Una pregunta. Reformas, incertidumbre económica, porque dicen, mira, no existe reforma que tenga impacto cero en la economía. Mira, medir el impacto de las reformas en la economía no es tan simple. No. Yo creo que sí sería interesante analizar si los momentos de la reforma han sido los pertinentes. ¿Por qué? Porque veníamos en una economía desacelerada y por lo tanto implementar ciertas reformas, no la de educación en particular, pero sí reformas como la tributaria, como la laboral, tenía un impacto también en la economía. ¿Por qué? Porque afectaba directamente a las empresas. Entonces, por lo tanto, el momento en que vivíamos la economía con un ritmo bastante más lento, implementar esa reforma a lo mejor no era el momento oportuno, porque eso hace que también salir de esa etapa de desaceleración de la economía sea más lento. Pero dime una cosa, porque dejando de lado la reforma constitucional, porque algunos decían aquí el temor es el derecho a propiedad, pero no importa, eso ya está medianamente zancado, la educacional por otro lado, pero cuando te hablan de una reforma tributaria, que hoy día los contadores están locos porque no todos manejan el tema, tienen que presentar una declaración jurada, creo que hasta el 31 de diciembre. Estuvieron pidiendo que se les pospusiera. Pero hay números objetivos que te dicen, voy a recaudar 8.000 millones de dólares a los cuales no se llegó. O sea, hay variables que afectan directamente en los negocios. Sí. Entonces, te dicen, en este gobierno se crearon la mayor cantidad de empresas en la historia. Claro, porque se estaban pasando todos a sociedad por acciones, a SPA porque es otro régimen tributario. Era lógico. ¿Ah? ¿Qué iba a pasar eso? Entonces,
La pregunta es, la reforma tributaria pegó directamente en al menos una décima de lo que es crecimiento. Como te decía, o sea, el impacto de la reforma no es fácil de medir. Debería haber pegado, pero el tema de la desaceleración económica, del lento crecimiento de Chile, está ligado a otros factores. Ya. Recuerda que nosotros somos un país abierto como economía. No, por lo tanto, mira, primero, dado que somos una economía abierta al mundo, lo que ocurre alrededor nuestro nos afecta, ¿ya? Hoy día estamos en una etapa de que se está viendo un repunte de la economía. ¿Por qué? Porque vemos un dinamismo internacional, que sobre todo el último trimestre de las grandes economías, de nuestros socios comerciales, y eso nos afecta directamente a nosotros. Eso es importante. ¿Cómo el crecimiento económico, o la idea del crecimiento económico logró penetrar en el electorado chileno de manera muy importante? Y Piñera en ese sentido tuvo un acierto, es decir, logró alinear ese discurso de crecimiento económico con las expectativas de la gente. Por alguna razón los chilenos desde hace años nos acostumbramos al crecimiento, ¿no? Vivimos en función del crecimiento, las personas, y las personas no quieren que su situación económica que hoy día tienen, que puede ser buena más o menos, sea peor de la que hoy día tienen. Yo creo que ese fue uno de los factores importantes que la gente tuvo en cuenta sin saber mucho de economía, porque la mayoría de las personas no somos expertos en economía, pero evidentemente el sentido común de la gente hizo pensar que a lo mejor el candidato Sebastián Piñera, hoy electo presidente, podía de alguna manera dirigir de mejor manera el funcionamiento de la economía. Pero como dice Catalina, eso no es tan así porque el funcionamiento de la economía no puede depender de un presidente. No, correcto. Ni de un país como Pero la bolsa subió al día siguiente. Sin duda. Y el cobre hoy día está a un precio muy importante. Porque generó certeza Es que la claro, elección. O sea, la elección generó una certeza que antes no teníamos. Ahora, yo creo que efectivamente, y ahí hay un punto a propósito de lo que se dice, la candidatura de Sebastián Piñera logró instalar la idea de crecimiento, de desarrollo, de estabilidad económica mucho mejor que la candidatura de Piñera. Creo contigo, después voy contigo, María Emilia. Sí, quería agregar que efectivamente no podemos atribuir solamente a la definición de un presidente de la República la situación económica. Hay distintos factores. Por supuesto que la certeza influye en la estabilidad económica porque da una certeza para la gente. Pero además hay otros factores. ¿Se habría producido lo mismo si hubiera ganado Guille? Ya sabiendo quién es el nuevo presidente, eso genera una estabilidad. La incertidumbre... ¿Estabilidad para arriba o para abajo? Digamos, en todos los sectores. En todos los sectores. Lo que pasa es que siempre la incertidumbre te genera incerteza, te genera miedos de lo que puede venir, ¿ya? Pero, por otro lado, insisto, el hecho de que estemos en un entorno que está tomando un crecimiento, no tendría por qué nosotros no ocurrirnos lo mismo, si somos un país tan abierto a la economía. El tema del dólar, del cobre, por ejemplo. El precio del cobre se ha fijado en valores que son muy positivos. ¿Por qué? Porque en China, que es nuestro aliado comercial, ha crecido. Y además creciendo China, crecemos con el precio del cobre y todo. Oye, además tengan ojo, que vienen inversiones multimillonarias desde China a Chile, incluso fábricas de autos. O armadores, factoría, lo que sea. Pregunta, María Pilar, que usted estaba así como inquieta de Cana. Sí, estoy inquieta, ¿por qué? Porque yo creo que, y un poco complementando lo que dice mi colega aquí, Moreno, creo que lo que falta, y que tiene que ver también con la capacidad de apropiarnos de los cambios, va mucho más allá de los indicadores numéricos. Yo creo que el ciudadano de pie, como esa frase, ¿no es cierto?, tanto se La señora Juanita. La señora Juanita de la esquina necesita certeza, y las certezas están en ganancias concretas. Más allá de los indicadores. El problema. Claro, o sea, tenemos indicadores económicos, políticos, fantásticos, pero si eso no se trasunta en una expresión concreta de un beneficio concreto, creo que pasa una vez más lo que nos ha venido ocurriendo, que la ciudadanía no se siente representada ni partícipe. En el último estudio del PNUD respecto al desarrollo del país, lo que más llamaba la atención, la gente tenía, obviamente, preocupación o molestia por salud, educación, pero principalmente y mayoritariamente por el maltrato. Así es. Por el maltrato. Más de un 40% de la gente tenía como principal sentimiento de sentirse excluido del desarrollo el maltrato. Pausa, ya estamos de vuelta, aquí nos tratamos bien. De vuelta, nosotros estábamos preparando cada uno, dando su receta de la carne y el carbón que van a usar para el año nuevo. Veíamos el cotillón, y Emilio nos está dando la receta del mejor ponche, el mejor cleri, y por supuesto Marco hablando del pisco sour. Y las niñas hablando como corresponde de las ensaladas, que
que son importantes. Y la comida árabe, por supuesto. Y los vestidos que se pondrían, el carrete que va a hacer. ¿A usted hacer comida árabe? No, la compro. ¿A dónde? ¿En el Catir? Sacten. Sacten, Sí. al ladito, ahí en Kennedy. Oiga, desarrollo y crecimiento no es lo mismo. Capital humano. ¿Ah? ¿Y de qué manera cuando te dicen crecimiento se va a traducir en desarrollo? Y el desarrollo se da hasta en la justicia, el acceso a la justicia, acceso a la educación, ¿qué tipo de educación? Entonces, ¿vamos a un camino indicado de desarrollo o nos vamos a quedar solo con las lucas? Bueno, a mí eso me preocupa bastante porque en el fondo cuando hay periodos de desaceleración económica como lo que hemos visto y nosotros centramos nuestro crecimiento principalmente en el cobre, que es un commodity, eso nos hace estar sumamente dependientes. ¿Por qué? Porque el precio del cobre se transa a nivel internacional. Y nosotros hoy día nos falta una política estratégica más de largo plazo en que incorporamos otros productos que permitan hacer realmente un desarrollo, como dices tú, y que nos permita enfrentar de mejor manera situaciones coyunturales económicas. ¿Por dónde innovamos? Porque hay un momento en el cual tú tienes un punto de madurez. Me explico, más cobre no puedes vender eventualmente porque el mercado no te pide más a pesar de estar en buen precio. ¿Hacia dónde va? Litio, pesca, no sé si nos va quedando algo en todo caso, turismo, desarrollo, por ejemplo, ser un país que entregue software, una potencia agroalimentaria, en fin. Mira, que eso ¿O todos los anteriores? Varios de los anteriores. Ya. Primero, nosotros, como te decía recién, más que mirarnos en nosotros, ver que tenemos como ventaja comparativa con respecto a los otros países, pero ver lo que ellos necesitan. El sector agroalimentario es el segundo sector en Chile que ha tenido mayor crecimiento. Y tenemos que seguir aprovechando esta ventaja del contraciclo con el hemisferio norte para potenciar la fruta. ¿Ya? Que eso para nosotros es una tremenda ventaja, pero hay que seguir avanzando hacia allá. Por otro lado, el litio. Nosotros somos el país con la mayor reserva de litio en el mundo. Claro. Y ese litio, hoy día nos estamos sacando el partido que debería tener. Oye, mira el auto eléctrico. Los autos las baterías de los celulares. Pero fíjate, la pastilla de litio. Tenemos un pero déficit ahí, Pablo, importante como país porque no hemos hecho el ejercicio estratégico de pensar el país a 20 años, 30 años. O sea, no hay una visión de país. Es parar que nos la olla permita- al día. Exactamente. Estamos funcionando en función de los 4 años de un gobierno, de las cosas inmediatistas. Hemos caído mucho en esa lógica y no tenemos perspectiva de cómo pensar el país desde el punto de vista estratégico. Pero Marco, en prospectivo. ese aspecto, lo que siento, estos sentimientos me pueden decir variables objetivas que ustedes manejan mejor que yo, que la única política de Estado que tenemos es relaciones exteriores. Claro, como política de Estado sí, porque el resto de las políticas de Estado en el sentido que trascienden a un gobierno y son relativamente estables, también en defensa podría decir uno Claro. que encuentra Que es primo hermano Pero de relaciones efectivamente en los 8 ámbitos Chile ha dejado de ser un país que piense de forma prospectiva y los países desarrollados o los que avanzan hacia el desarrollo tienen esta mirada, es decir, se pone un objetivo a 20, a 30 años, dónde vamos a desarrollar, si es el litio, si son los commodities, bueno, pero eso como país no lo tenemos, ¿no? Y por lo tanto hay un déficit muy importante en términos de desarrollo desde ese punto de vista. Decana. Sí, pero sabes que yo además quisiera agregar algo que tiene que ver también con el desarrollo, que si bien es cierto podemos tener buenas políticas económicas o, ¿no es cierto?, propuestas económicas, seguimos manteniendo la brecha en educación. Y un país en una educación con condiciones de igualdad mínima es efectivamente un país que tarde o temprano no va a tener un crecimiento, un No tienes desarrollo. capital humano. Es que ¿de dónde? Aparte digamos? estamos envejeciendo. Fíjate que un dato solamente y concreto y muy reciente, el 76% de los puntajes nacionales de la última PSU, ¿no es cierto?, son de colegios particulares pagados. 76% de 151 puntajes. ¿Qué Gran quiere tema, decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir y cómo nos hemos cargo con la brecha? Exactamente. Seguimos manteniendo la distancia, seguimos manteniendo la inequidad pese a la reforma educacional, pese a las mejoras económicas. Algo está pasando ahí. Ahora, ¿verdad? dime una cosa. Cuando se producen situaciones de la crítica a la reforma procesal penal, todavía no existe, por ejemplo, una modernización del Código Penal, del Código Civil. Ahí está hablando su desarrollo y generalmente nosotros decimos, bueno, es que hay que meterle más lucas. Es necesariamente que solamente hay que meterle más plata, porque dicen, no tenemos los recursos para hacer la reforma. Bueno, pero hay cuerpos legales que se mantienen igual no te van a significar más plata. Pablo, a ver, yo creo que de lo que se ha comentado aquí, lo que uno puede prever es que nosotros, o sea, lo que uno puede concluir es que tú tienes sociedades mucho más complejas. Entonces, mira, estamos hablando de cómo pensamos el país al futuro, pero por otro lado, el ciudadano, la persona, quiere que le resuelvan sus problemas, quieren tener certeza respecto de su cotidianidad.
Y eso yo creo que es un desafío para los gobiernos y para los diseñadores, formuladores, implementadores de políticas públicas en materia de justicia, en materia económica. ¿Por qué? Porque tradicionalmente se pensó que Chile era una sociedad que miraba o reflexionaba desde lo colectivo para encontrarse en la individualidad. O sea, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que nosotros, y esta elección, y este cambio como de época que estamos viviendo, muestra que la sociedad chilena está mucho más individual, mucho más práctica respecto de sus requerimientos. Entonces, uno dice, mira, una reforma, lo enlazo con la pregunta, un código penal, un perfeccionamiento a la reforma procesal penal, una reforma constitucional, a propósito de lo que decía Marco, que no logra eso internalizarlo el ciudadano. Bueno, en la historia constitucional chilena a nadie le ha importado las reformas constitucionales, pero no por eso no son importantes ni son relevantes, ¿no? Ahora, dime una cosa, ¿se instaló en Chile la narcocultura? Yo creo que, a ver, lo que a propósito de la comuna o de lo que vimos, ¿no?, en San Ramón, lo que nosotros vimos ahí, lo que nosotros hemos visto es que descorrimos el velo de una situación que probablemente venía ocurriendo o ha ocurrido en otros momentos de la historia chilena, pero que, como suele suceder, son los medios de comunicación, ¿no?, este control no institucional que hacen los medios de comunicación o la opinión pública, la que da a conocer estos hechos. Ahora, yo creo que es un exceso decir que hay una vinculación intrínseca entre el poder político y el narcotráfico en Chile. Yo creo que esos son caricaturas, todavía no llegamos a eso. Hay que reconocerle el mérito que ha tenido la prensa, y cuando tú ves que la prensa llega, la buena prensa, llega a denunciar con datos concretos, uno se pregunta, bueno, si uno como periodista llega con todas las barreras que tiene, ¿cómo no llegó la misma policía, el control interno? Y en ese sentido, este fue un año impactante en términos de corrupción, porque le pegó directamente, o nos pegó directamente, la corrupción verde, de carabineros, también en el ejército, con una cifra que yo creo que ha crecido mucho más, nos ha dado a conocer, y todavía no entramos en el tema de las licitaciones, todavía no entramos. Entonces, nos vamos a poner como ciertos países que la corrupción es parte del día a día y que finalmente se elige al que roba menos. Bueno, efectivamente hay un problema aquí que tiene que ver con las reglas del juego. Es decir, se ha establecido, y uno se pregunta por qué los chilenos o América Latina es más corrupto que los europeos. ¿Será que los europeos son mejores que los latinoamericanos? No, la diferencia está en que ellos tienen reglas del juego, ¿no es cierto?, que hacen que efectivamente la normativa, que hace que efectivamente las buenas costumbres imperen por sobre este otro tipo de desviaciones que hay. Es decir, con mejores reglas, con mejores, digamos, instituciones, podremos enfrentar adecuadamente este flagelo del cual, como tú muy bien decías, los chilenos no somos inmunes. Durante mucho tiempo hemos creído nosotros que Chile es una especie de oasis, es una especie de isla que no está afectado por esto, y muy por el contrario. Los medios de comunicación, como muy bien tú señalabas, han puesto, ¿no es cierto?, en el centro de la discusión, de los comentarios, lo que está pasando en relación con este tipo de cuestiones. Lo de Carabineros realmente es una cuestión que y lo habíamos comentado hace varios meses, cuando tú adelantaste que este era un tema que iba a estallar en algún momento. No lo dimensionamos y todavía efectivamente uno no puede entender por qué esto no tiene un fin. ¿Cómo siguen ocurriendo? Todos los días conocemos que aumenta la cantidad y no tiene un límite. Exactamente. Mira, yo quisiera decir, además de eso, sí, efectivamente nos sorprende, pero lo importante es eso, que aún nos siga sorprendiendo la corrupción. El día en que esto pase desapercibido, ahí vamos a estar en una situación mucho más complicada. Cuando perdamos la capacidad de asombro. Exactamente. Recuerda que hoy día todavía seguimos siendo uno de los países de Latinoamérica con menos corrupción. Y el sorprendernos, el preocuparnos de esta situación es lo más importante. Yo tengo ahí tengo cierta distancia, digamos, con algunas de las cosas que se está planteando, porque creo que si bien es cierto, tenemos un montón de elementos, y ahí, Marco, preguntarte, ¿no tenía que ver también con la incapacidad de nuestro mundo político de leer las necesidades, de leer el país en el que estamos hoy día? Tomando un poco que nuestro Chile ya cambió, tomando que tenemos tantas dificultades, diferencias y brechas, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo ves tú? Te diré una cosa, o no querer leer. Exactamente. Lo que pasa es que la política genera sus propios problemas y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente, que era lo que comentábamos antes. Los problemas de la corrupción, lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, con lo que pasó en el Sename, lo que pasa en educación con la brecha que se sigue manteniendo, tiene que ver con eso. Es decir,
esos temas no le preocupan a los políticos, sino cómo te explicas tú que lleguen a un acuerdo para concurrir a iniciar sus sesiones el día 2 de enero a las 5 de la tarde. ¿No? O sea, cuando todo el mundo y el resto de las personas normales comenzamos a trabajar el día 2 de enero a las 9, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Es decir, hay una desconexión, ¿no?, de la política con los ciudadanos, y eso fue lo que de alguna manera, ¿no es cierto?, se sancionó el día 17 de diciembre. Mucha gente, la mitad de los chilenos no fue a votar el 17 de diciembre, es decir, aquí votaron solo 7 millones. ¿Qué lección sacó la clase política de este 2017? ¿O no sacó lección y no entendió nada? O sea, esa es una muy buena pregunta que yo creo que no podemos responder hoy día, porque efectivamente, a lo menos en un sector de la política esperamos que haya habido un aprendizaje, en el caso de la nueva mayoría, de leer adecuadamente lo que está ocurriendo, porque no lo hicieron, ¿no? Evidentemente, y el resultado fue una derrota electoral y una derrota también política, ¿no? No solamente se perdió desde el punto de vista de los votos, sino que también se perdió respecto a la idea y de los planteamientos que estaban realizando. Un punto, mira, yo quiero volver a los temas de corrupción, porque a mí me parece, y esto está bastante estudiado en el contexto latinoamericano y lo que ha pasado en Chile. Mira, en Finlandia, en los países nórdicos, hay hechos de corrupción. El punto es, como aquí se decía, cuáles son las reglas del juego y las medidas que esos países adoptan. Y yo les quiero decir una cosa, si nosotros nos comparamos con el vecindario, y yo no estoy siendo autocomplaciente, ¿no? Pero estoy diciendo, miren, aquí después de los hechos de Cabal, Soquimich, Penta y otros, aquí se conformó una comisión presidencial, la denominada Comisión Engel, y hay medidas muy concretas que se están implementando, y hay otras que vienen en ejecución. Pero el mismo Engel señala que no, el Parlamento no se las acogió. Pablo, pero mira, financiamiento de los partidos políticos, financiamiento público, financiamiento de las campañas electorales, ¿no? Declaración de intereses y patrimonio. Mira, revisa lo que pasa en el vecindario con estas medidas. Sí, entonces, lo que yo digo es, efectivamente, tenemos que seguir avanzando en temas de rendición de cuentas, accountability, probidad, ¿no? Nuestra ley de acceso a la información pública, mejorar la regulación del lobby, ¿no?, y de los intereses, el tránsito entre lo privado y lo público. Desde luego, pero yo creo que han habido avances. Mira, fíjate que si uno tuviera que decir cuál va a ser un legado de este gobierno, a lo mejor no son muchos. Y este no es el más connotado, no es el que tiene mayor portada o medios de comunicación. Pero el avance que ha habido en el financiamiento de la política, creo que es algo que ha sido positivo. Ahora, ¿es una lección para los partidos políticos, para la clase política, como aquí se decía? Claro, porque yo creo que si hay una conclusión, es que hoy día la ciudadanía no está ideologizada, no se mueve por convicciones políticas, se mueve por cuestiones mucho más individuales, por el contexto más inmediato que tiene. Y más allá de los temas valóricos. Incluso más allá de los temas valóricos, porque la ciudadanía en los temas valóricos cruza la vereda. En algunas cosas está de acuerdo, en otras no. Yo creo que esa es una lección. Pero no motivación de voto. Ahora, Chile, a pesar de todo esto, da certezas. De alguna manera bajó la inversión, pero sigue siendo Chile uno de los países más competitivos. Entonces, ¿de qué manera todo esto afectó o no ha afectado los negocios que hay acá? O sea, sabemos que aquí hay institucionalidad, vemos edificios que se están construyendo, en fin. Entonces, ¿esta corrupción ha permeado el mundo de los negocios, de la inversión, de las políticas monetarias públicas? ¿O no lo ha permeado tanto? Mira, en la medida que ha habido intervención para solucionar la corrupción, yo diría que no. Pero sí, efectivamente, Chile sigue siendo uno de los países más competitivos de América Latina. La inversión decreció este año en un 2,2%, pero igual hay buenos auguros para el próximo año, que eso también deberíamos conversarlo. O sea, ¿qué se espera para el próximo año? ¿Qué se espera para el próximo año? Se espera que sigamos creciendo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Pero a qué tasa, a qué ritmo? Mira, esperamos crecer a un 3%, ya más o menos. ¿Por qué? Porque el Banco Central fijó la tasa en un 2,5%, eso debería incentivar al crecimiento nuevamente. Sí, la tasa política monetaria la fijó en un 2,5%, por lo menos el primer periodo. Con eso debería incentivarse la inversión. La inversión efectivamente cayó, pero hay sectores que deberían tender a crecer el próximo año. Por ejemplo, agricultura debería crecer aproximadamente entre un 2,7% y un 3% a través de la fruta. El sector de no mediar las heladas. Claro, por supuesto.
las nevazones de pleno invierno como este año, Sí. que nos sorprendieron. Y quiero saber tus frutas, oye, y a mí me llama la atención. Todas estás Todo para exportando afuera, todo para frutas. afuera, Es una sí. cosa impresionante. Ahora, el gran, por supuesto, el más esperado crecimiento lo vemos en minería, con el cobre, que esperamos que sea un 6% el próximo año. Pero en términos generales, Chile iría a crecer un 3%. Y futbolísticamente no. Oye, pero hay mucho tema con las expectativas, como dice Catalina, porque curiosamente el presidente Macri en Argentina, que al otro lado nuestro, si bien es cierto, se esperaba una avalancha de inversiones, de inversión de capital en Argentina, esto no ha ocurrido. Ha habido más inversión. Por el tema de la confianza. Exactamente, que a ese punto iba. Justamente, cuando tú tienes, en Chile no tenemos, como decía Emilio, un estado de corrupción. Tenemos actos de corrupción, que no es lo mismo, y hay que hacer esta distinción entre estados de corrupción y actos de corrupción. Tenemos actos de corrupción que efectivamente cuando aparecen son sancionados, hay instituciones que ejercen, ¿no es cierto?, toda la fuerza para poder establecer la culpabilidad, pero evidentemente en los chilenos está instalada la sospecha, ¿no? Y esa desconfianza es lo que de alguna manera inhibe y afecta cualquier desarrollo de un país, ¿no? De alguna forma eso es lo que está dificultando que podamos avanzar en el sentido que nos ha propuesto, y ahí el presidente electo Sebastián Piñera tiene un tremendo desafío, porque la gran pregunta es cómo genera la desconfianza en un contexto donde va a ser cada vez más difícil gobernar. Le va a ser difícil gobernar a él a partir del 11 de marzo, también le hubiera sido difícil a Alejandro Guillé, porque va a tener un Congreso muy fragmentado, donde no va a ser conseguir acuerdos, se va a necesitar negociar, se va a necesitar más política. El año 2018 pero va a ser también el que año se de la ponga de política. acuerdo la misma oposición. Si en estos momentos vemos a Heraldo Muñoz que dice nos tenemos que reordenar y tenemos que ver cuál es el rol que va a cumplir el Partido Comunista, porque si no, no va a tener con quién hablar. Por Pero supuesto. sabes que además yo quiero complementar lo que dice Marco, en un gobierno que va a tener que hacerse cargo también de que muchas de las demandas de cambio social, de cambio político, de cambio estructural, vienen de la propia acción social de la gente de pie, de calle. Claro. Son movimientos sociales que han puesto en agenda los problemas de la AFP, que han puesto en agenda los problemas de la educación, que han puesto en agenda los problemas políticos, de los problemas de corrupción. Entonces, también hay un elemento adicional que a mi gusto tiene que ver con que el cómo la gente está entendiendo, el cómo se le está leyendo. Y eso me parece también una tremenda dificultad. Pero mira, yo creo que esto es súper complejo, porque finalmente cuando nosotros nos aventuramos a tratar de diagnosticar o hacer un análisis de cómo se mueve la sociedad y cómo la política se hace cargo de eso, la verdad es que nos hemos equivocado todos un poco, ¿no? Si uno analiza lo que ocurrió en la primera vuelta, los análisis que teníamos para la primera vuelta eran en un sentido, los análisis que tuvimos para la segunda vuelta fueron en otro sentido. Efectivamente tenemos movimientos sociales, tenemos demandas, reivindicaciones, ¿no? Temas educacionales, temas de AFP, los temas de corrupción, de mayor transparencia. Pero el punto es que el ciudadano, creo yo, hoy día está pensando cada vez más desde la perspectiva de su individualidad. Y es difícil entonces hacer una lectura y prever cómo se va a movilizar ese ciudadano. Porque uno dice, bueno, no, miren, todos quieren gratuidad porque salieron cuántas personas a la calle a marchar. Todos quieren reforma a la AFP. Oye, ya hemos escuchado hasta la saciedad esta reflexión que ha sido tan pública, ¿no? Reforma a la AFP, pero insisto, Pero mira, a las encuestas y no están de acuerdo. ¿Cuál es la reflexión que hace el ciudadano? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Cómo encuentra que está el país? Mal. Claro. Eso da cuenta de un individualismo que es un desafío para las estructuras políticas. Pero es que sería peor si te contestara no me interesa. Yo estoy bien, pero creo Sí. que el país está mal, podría verlo de otro punto de vista. Entonces, Pero sí, es la vida. Agregando un poquito lo que dice Emilio, efectivamente, estas elecciones nos sorprendieron a todos por los resultados, más que por el resultado final, por los porcentajes. Porque esperábamos que querían todos muchos cambios. Pero finalmente en la segunda elección, la de diciembre, la segunda vuelta, efectivamente nos dio otra señal. O sea, finalmente, como dices tú, la gente lo que espera es mejores beneficios. O sea, no es que eliminemos la AFP, pero sí que por fin tengamos mejores pensiones. eso es todo. Arréglame el tema. Pausa, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. La gente pidió mejora del modelo, cámbieme el modelo, cámbiamelo un poco y mejóремelo. La sensación de la segunda vuelta, efectivamente, mantengamos el modelo, pero mejorémoslo. Porque en realidad hoy día estamos centrados mucho más en el individualismo, como decía Emilio, las nuevas generaciones con mayor razón, porque uno cuando revisa quiénes fueron a votar, a los jóvenes les cuesta pronunciarse. Bien. En la mesa que yo voto es gente de mi generación y mayor, y efectivamente son las mesas más votadas.
porque en el fondo nosotros queremos dar nuestro voto y pronunciar nuestra opinión política. ¿Ya? Pero la gente, claro, parece que es más conservadora de lo que nosotros creemos. Bueno, yo creo que se demostró. Proyección desde tu área, desde tu punto de vista 2018. ¿Qué es lo que esperas o qué crees que va a pasar? Esto es sacar la bola de cristal y el tarot también. Mira, yo creo, Pablo, que la sociedad chilena está avanzando y el ordenamiento jurídico, por así decirlo de alguna forma, va a tener que dar cuenta y respuesta rápidamente de eso a mayores niveles de igualdad, de integración, de inclusión. Y cuando digo eso, me estoy refiriendo a los temas que tienen que ver con matrimonio igualitario, me estoy refiriendo a los temas que tienen que ver con la regulación a los migrantes. O sea, creo que la sociedad chilena, que es una sociedad que no solo está abierta hoy día desde el punto de vista económico, como decía Catalina, sino que también está abierta desde el punto de vista de las personas que nos visitan y que se arraigan en nuestro país. La legislación chilena va a tener que modernizarse indiscutiblemente en esa materia. Correcto. Y creo que también vamos a tener que tener mayores niveles de integración respecto de opciones, posturas religiosas, visiones, posturas sexuales. Los temas valóricos. Y deuda con los extranjeros, pasar de la ley de extranjería a la ley de inmigrantes. Bajo tu punto de vista 2018, ¿qué esperas o qué crees que va a pasar? Yo creo que va a ser un año de bastante observación. Creo que vamos a tener una sociedad expectante a cómo se materializa la gratuidad en todas sus formas, lo que tiene que ver con la inclusión, el derecho a la educación gratuita, ¿no es cierto? Interesante va a ser el cómo se va a comportar la ley de inclusión laboral, que claro, lo hemos conversado en otras oportunidades, porque es un modelo que viene a hablar también de la inclusión. ¿Qué espero? Que mejore la calidad de la educación, que espero que pongamos el acento ahora en aquellos escenarios que están vacíos. ¿Cuáles? Por ejemplo, lo que es la educación inicial, la educación temprana, la educación parvularia, ¿verdad? Lo que tiene que ver con mejorar no solo la cobertura, sino que la calidad de la educación, que tiene que ver con mejorar las condiciones de ingreso y mantención a la educación pública. Y, por cierto, el acento puesto en el proyecto de educación pública. Marco. Mira, nosotros en la Facultad de Gobierno lo que hacemos justamente es tratar de entender este gran desafío que tienen las autoridades, que es justamente a eso voy, a cómo gobernar. Y gobernar se ha ido convirtiendo en una tarea cada vez más compleja por los problemas que tienen que afrontar los gobernantes, pero no solo compleja, sino que conflictiva, porque para darle solución a esos problemas, buscarle solución a esos problemas, se requieren llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Y no todos los actores tienen intereses, los mismos intereses. Se produce una confrontación de intereses. Entonces, gobernar se ha ido tornando una tarea cada vez más difícil porque hay complejidad respecto del problema y porque hay conflictividad. Y resulta que los gobernantes no están preparados para gobernar, ¿no? Por eso que el gran desafío de las universidades, y es lo que nosotros tratamos de hacer desde la Universidad Central y desde la Facultad de Gobierno, es cómo preparamos de mejor manera, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes para que puedan contribuir a enfrentar el desafío de gobernar. Yo creo que ahí está la gran clave, porque tú decías, la gente lo que espera son resultados, para eso elige un gobierno, para que le solucionen las cosas, pero la gran dificultad es que los gobernantes, como no quieren volver a la universidad o como creen que saben todas las soluciones, no están entendiendo efectivamente por dónde van estas y por eso nos equivocamos y tenemos grandes ¿Con quién gobierna Piñera y quién crees tú que va a liderar la oposición? ¿Con quién se habla la oposición? Porque una oposición que cada uno está llevando agua para su molino. Bueno, el presidente Sebastián Piñera no tiene mayoría simple para gobernar hoy día. Requiere de un mínimo de 78 diputados en la Cámara, ¿no es cierto? Claro. No los tiene y por lo tanto va a tener que ir a buscar esos votos para poder aprobar alguna de sus políticas o de su programa o de sus reformas que quiere impulsar. Para eso va a tener que llegar a acuerdo. Por eso yo decía que este año va a ser de política. ¿Rol de Beatriz Sánchez de ahora en adelante? Yo creo que no va a ser un rol importante. Yo creo que el Frente Amplio va a poder funcionar o va a funcionar sin ella. Ella se dice que va a pasar a ocupar un rol dirigiendo un centro de pensamiento del Frente Amplio, pero no la veo en un rol político destacado porque son otros, muchos de los actuales diputados electos del Frente Amplio quienes van a asumir la conducción de este referente. 2018 en materia económica o lo que tú quieras, desarrollo humano, dime tú. Igualdad, equidad de género, el tema que la apasiona. Sí, me encanta, efectivamente. Mira, yo creo que el próximo año va a ser un año de crecimiento. Ojalá que las expectativas se condigan con los resultados. Pero también hay un tema cuando hablamos de las brechas de educación, también hay brechas en otras áreas. Y la equidad de género es un tema pendiente en Chile. Hoy día tenemos que un 42% aproximadamente de las mujeres están en el mercado laboral.
Y Islandia es el país con mayor participación laboral femenina, que equivale a un 79%. Pero además las brechas están en las brechas de remuneraciones. O sea, llama la atención que las mujeres en altos cargos, cuando están más capacitadas en una etapa de madurez, ganen menos que los hombres en iguales cargos. ¿Se le exige más a lo mejor? ¿Con la mujer es más dura la vara, más alta la vara en la pega que tengan? Mira, yo creo que nosotros no exigimos más. Sí. Es un tema de las mujeres, que queremos cumplir en ambos roles de una manera distinta, o sea, 100%. Yo creo que las mujeres y los hombres trabajamos bien de manera complementaria. Tenemos ciertas habilidades que se complementan en el desarrollo de las organizaciones. Desde que nació este programa, Emilio Oñate, hemos dado libertad de expresión. 30 segundos para ti. Ahí tienes la cámara. Es toda tuya, no te la lleves. Bueno, yo espero que el 2018 sea un año efectivamente de satisfacción para el chileno promedio. Yo creo que la sociedad chilena está demandando mucho más certezas. Ojalá que se pueda recuperar también la confianza hacia las instituciones. Yo creo que hay una crisis de confianza hacia las instituciones, hay un descrédito hacia la autoridad. Y creo que tenemos que avanzar como país en eso. Eso no ocurre mágica o místicamente. Yo creo que todas las instituciones y nosotros desde la universidad, desde la Facultad de Derecho, tenemos que aportar en eso. Chile tiene tareas pendientes en materia jurídica. Se requiere necesariamente una actualización del Código Penal, se requiere avanzar en una nueva Constitución para Chile, en fin, se requiere una reforma al sistema procesal civil. Yo espero que el 2018, si no tenemos esas tareas concretadas en el ámbito jurídico, al menos demos pasos sustanciales para avanzar en ello. Decana, ahí tiene la cámara 2, 30 segundos. Ahí lo está saludando el Chala. Todo lo que quiera. Bueno. Nosotros en materia de educación, mucho que trabajar, mucho que hacer. Tenemos muchos compromisos que cumplir, temas que tienen que ver con la gratuidad universal y el acceso a la educación superior, ¿no es cierto? Temas de igualdad de oportunidades, el tema de la educación inicial, la educación temprana, tanto en cobertura, pero también y fundamentalmente en calidad. El tema de la inclusión, el cómo trabajamos, ¿no es cierto?, en nuestras escuelas y cómo incluimos y adoptamos las diferencias de nuestros niños y nuestras niñas. Disminuir la brecha en educación, que sigue siendo un tema pendiente y va a seguir siendo un tema pendiente si no hacemos reformas estructurales. Y finalmente yo creo que una gran alerta y desafío es cómo vamos avanzando respecto de lo que es la carrera docente y el fortalecimiento también del rol de los profesores dentro de las aulas de nuestros colegios. Marco Moreno, cámara 2, toda suya, libertad de expresión. Lo primero, agradecer por que este año hemos logrado hacer las cosas que esperábamos, porque creemos que muchos de los estudiantes van a decidir estudiar Administración Pública y Ciencia Política en la Universidad Central. Agradecer especialmente este espacio y a Pablo Millas, que contribuyó durante estos 10 años a que pudiéramos de acá tener libertad de expresión y poder conversar y debatir sobre los grandes temas. Mi agradecimiento profundo, Pablo, por tu contribución a ese desafío y esperamos que lo sigas haciendo desde otro o cualquier otro lugar. Es que es más rico trabajar con amigos, Marco. Así es. Ahí tienes la cámara 2, 30 segundos, todos tuyos. Gracias. Voy a aprovechar este minuto de confianza entonces. Primero ¿Minuto de fama también? De fama, eso. Primero porque espero que este anhelado crecimiento económico se traduzca en desarrollo para que realmente llegue a todas las familias. Pero principalmente también como mujer y como decana, siento que necesitamos como país avanzar hacia la equidad de género. Entender de una vez por todas que hombres y mujeres nos complementamos, que en una economía colaborativa, avanzar hacia una equidad de género solo puede contribuir a un mayor desarrollo y crecimiento del país y eso finalmente aportar a una mejor calidad de vida de las personas y sus familias. Quiero aprovechar para agradecerte, Pablo, por la invitación y sobre todo para desear un excelente 2018. Minuto de confianza, no 30 segundos, para mí. El que parte y reparte se lleva la mejor parte. Yo quiero contarles que hoy día terminamos Actualidad Central, el último capítulo del año y de este ciclo que comenzamos hace 10 años. Uno de los primeros panelistas, Marco Moreno. Teníamos más pelo y menos canas, los dos. Y quiero agradecer a CNN, que me dio la oportunidad de entrar, la primera productora externa que llega a CNN, el primer invitado de piedra, el primer conductor que venía desde afuera y nos abrió la oportunidad, Rolando Santos, Alejandro Repening, la Paulina Soto, en fin, todos aquellos que han estado con nosotros en el día a día. Reconocer al equipo de trabajo que nosotros tenemos, a Cecilia Robles, tremenda profesional, tremenda mujer, se incorporó Hugo Soto, tremendo director, mi primer jefe, yo le veía la práctica, llegó Hugo Soto,
está Marco Cunaza, que periodista de la universidad finalmente se incorpora también al equipo de producción, a Marcelo Germani, a nuestros escenógrafos, a todos los que han trabajado. Pero yo quiero dar un especial agradecimiento a mis amigos, a mi universidad, la Universidad Central, por apoyarme, por apoyarnos, por haber crecido junto a la misma universidad que en estos últimos años se ha pegado un salto tremendo, 4 años acreditada, creciendo como loco, con buenos académicos. Agradecer la libertad editorial con que he trabajado por parte de CNN y también de la universidad, una universidad en que lo primero que me impusieron fue el pluralismo. Lo único que me impusieron fue el pluralismo. Transformamos esto en un programa inclusivo, con lenguaje de señas, que un día surge en un programa que dijimos, estábamos hablando de inclusión, y teníamos lenguaje de señas porque era un programa de inclusión, dijimos, estamos haciendo salud a la bandera. Comenzamos con inclusión. Tantas historias, tantos detalles, tantas anécdotas, tantos amigos. Don Ricardo Napadensky, muchas gracias. A nuestro querido rector, a Santiago, muchas gracias por Santiago González, porque también partió hace 10 años, me tocó crecer profesionalmente, hoy día empiezo un nuevo desafío, sigo trabajando con CNN, hay un programa de agricultura, en el cual me toca trabajar junto a vosotros y la Ceci, ahí no salgo en cámara porque soy muy feo para hablar de agricultura, y gracias a todos, gracias a ustedes, gracias, muchas gracias. Una presentación desde hace 10 años de Universidad Central y CNN Chile. Hasta siempre. ¡Feliz 18!